versículo 2, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a agarrar. Yo quiero que se ponga de pie por respeto a la palabra de Dios y también recordando los buenos hábitos que tenía la hermana Satu. Reverencia. Sí. La firma de la hermana Satu era siempre una sonrisa. Pasara lo que le pasara, sonreía. Eso es lo que nos queda en la memoria. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Yo quiero que ustedes vuelvan a leer esos primeros 3 versículos, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pueden sentarse, que Dios añada bendición con su palabra. 2 preguntas. Una, ¿qué produce tu fe? 2, ¿qué te falta? Porque nosotros queremos que la fe produzca lo que necesitamos en la vida: carro, casa, cartera llena, cocina llena, ropa para estrenar en Navidad. Pensamos que la fe es para eso. Estamos tan habituados en esta sociedad que vivimos al ritmo de la sociedad y hacemos a un lado la fe. La fe, según el apóstol Santiago, produce otra cosa menos bienes materiales. No estoy diciendo que los bienes materiales no es una evidencia de tu relación con Dios. No estoy negando eso. Estoy hablando de la esencia de la fe. ¿Qué produce tu fe? ¿Por qué cuando viene un dolor de cabeza? ¿Por qué cuando viene un problema? ¿Por qué cuando viene una circunstancia fuera de nuestra capacidad reaccionamos como si no tuviéramos fe? Una de las primeras señales de que nuestra fe está fallando es que cuando acudimos a un hospital, llevamos a un pariente, a un hermano, a papá, a mamá, al esposo, al hijo al hospital, ahí nos damos cuenta de que está hecha nuestra fe. Nos hemos preguntado más de una vez: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué a tu siervo? ¿Por qué a tu sierva? ¿Por qué a esta mujer que más ora? ¿Por qué a este varón que más ora? ¿Por qué al hermanito que era más fiel, más puntual? ¿Por qué? Pero el apóstol Santiago nos tiene una respuesta. La fe de ellos produjo algo que tu fe y mi fe no ha producido. Queremos envejecer sanos, fuertes, vigorosos. Eso no es evidencia de nuestra fe. La Biblia nos dice que nuestros 80 años serían con dolor, con molestia. Pero ahí es donde funciona la fe, que en medio del dolor, en medio del cansancio, del desgaste de tus huesos por la edad, ahí es donde se produce la fe, que sigues esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que sigues adorando a Dios, sigues alabando a Dios como si nada pasara, como si tu cuerpo no sufriera. Ahí es donde se ve de qué está hecha tu fe. ¿Qué produce tu fe? Produce preocupaciones. Ay Dios, ¿y cuándo vas a salvar a mis hijos? Señor, y mis hijos no cambian. Y seguimos produciendo tantas preguntas a Dios, cuando lo mejor es decir: Señor, yo sé que un día los vas a traer. Si hay algo que me da paz, es que mi hermana Sato está viendo el resultado de lo que Dios hizo a través de su fe. Gracias por la historia, la hermana que comenzó a hablar de cómo es que llegó la palabra de Dios al corazón de la hermana Satu. Fíjense en cómo es que Dios obra y gradualmente esa misma fe, esa insistencia, perseverancia de la palabra de Dios como llegó, así con esa calidad quedó sembrada. Por lo tanto, la fe de nuestra hermana fue también perseverante, insistente. Ella está plenamente segura en el cielo que un día sus hijos y su familia llegará. No lo duda.
porque Dios es fiel. Pero esa es otra triste realidad que vivimos muchas personas, que dudamos ver a nuestros hijos en el cielo. Una hermana, le dije, coménteme cómo fue que se entregó a Cristo. Dice, mi madre era cristiana, yo era del grupo de adoración en la iglesia católica. Y llegó el momento en el cual vivía tanto allá que cuando mi madre me hablaba de la iglesia, yo corría más a la iglesia católica. Toda mi familia era cristiana, solamente yo era muy entregada a la adoración de la Virgen. El día que mi madre murió, toda la familia decía, cuánto le hubiera gustado a tu mamá verte convertida, y así con esa voz cantaras en la iglesia. Y en lugar de darme ganas de venir a Cristo, me entró más coraje. Pero cuando estaba sepultando a mi madre, algo cambió. Cuando yo me acerqué para echarle el agua bendita que llevaba escondidas, el Espíritu de Dios me detuvo y me dijo, no lo hagas. No lo hagas. Dice, y ahí en lugar de echarle el agua bendita, le grité a mi madre y le dije, madre, a partir de hoy yo asisto a la iglesia donde tú ibas. Mi madre nunca me vio en la iglesia, pero recuerdo cuando esta hermana estaba agonizando, tenía una sonrisa. Yo estaba al lado de ella agarrando la mano, era una anciana de 84 años y estaba orando con ella y le decía, hermana, ¿cómo se siente? Feliz, porque voy a ver a mi madre y le diré, mamá, estuve cantando en la iglesia donde tú querías. Mi hermana Satu tiene una mentalidad plena de lo que nunca en esta tierra pudo tener. Hoy mi hermana Satu se da cuenta en el cielo el por qué Dios le permitió pasar por todo lo que vivió en esta tierra. Eso nos dice la Biblia. La fe tiene que tener en ti la evidencia de lo que ha producido. Dice el apóstol Santiago, tener por sumo gozo cuando te halles. ¿En qué te estás hallando tú? ¿En una enfermedad? ¿En un proceso de prueba? ¿En un proceso económico? ¿En qué te estás hallando tú? ¿En conflictos con los vecinos? ¿En conflictos de demandas legales? ¿En qué te estás hallando tú? Ahí es donde tú tienes que aplicar tu fe y tu relación con Dios. El cristiano que solamente usa a Dios en la iglesia y en la Biblia, su fe está débil. La fe del cristiano tiene que ser aplicable en todas las áreas de la vida. Tener paciencia. ¿En qué proceso estás tú? Se tiene que ver reflejado en la paciencia. Llegamos con un familiar al hospital y de inmediato nos desesperamos que el médico no nos atiende y por eso vamos a un médico particular. Llegamos al médico particular y nos dice el médico particular, te vas a hacer análisis, y de una u otra, nuestra fe es confrontada de una u otra manera y nos desesperamos, queremos toda la carrera. Dice la Biblia que debemos de tener un grado máximo de gozo cuando te encuentres por diversas pruebas, porque esa prueba combinada con tu fe va a producir algo y se llama paciencia. La paciencia, dice la Biblia, según el apóstol Santiago, que debe de tener una obra completa. No decir solamente yo creo en Dios. Hay gente que me dice, pastor, yo estoy bien palanca con el de arriba, todo me va bien. Yo me llevo bien con el de arriba, todo me va bien. Y cuando te va mal, cuando se te poncha la llanta y vas muy rápido, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu fe? ¿En qué categoría está tu fe? Las desgracias son para dar gracias a Dios, Él sabe por qué. Aún las sorpresas de una muerte inesperada en un familiar, Dios sabe por qué. Nos duele, es la verdad. No vamos a negar que el dolor nos inunda, nos abraza, nos rebasa emocionalmente. No estamos preparados para enfrentar la separación de un ser querido. Por eso es que decimos, duele la pérdida de un ser querido. Pero aquí con la hermana Satu, en lugar de decir duele, damos gracias a Dios. Pablo nos enseñó algo diferente. Pablo nos dice, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, y te aseguro que si estuvieras al lado de una competencia de carreras, estuvieras aplaudiéndole a quien está llegando a la meta. Yo creo que la familia Villegas debería estar aplaudiendo, porque hoy la hermana Satu ha llegado a la meta, ha estado ahí, ya cruzó, levantó la copa de victoria, porque de eso se trata la vida en Cristo. Recuerdo la historia de un hombre que estaba en competencia, pero sufrió un desgarre, cayó
Este hombre no se regresó a sentar. Así como estaba, siguió avanzando, porque él se propuso llegar a la meta. Y la historia nos habla que entró un hombre, lo abrazó, era su padre, lo llevó, lo ayudó. Y a veces nos toca a nuestros seres queridos llegar a la meta bajo el apoyo de alguien que lo tiene que ayudar con una enfermedad. La hermana Satu tuvo una persona que le ayudó en sus últimos años. Hermana Alicia, ¿dónde estás, hermana? Ella va a tener recompensa. Porque ella fue la que abrazó a su madre los últimos años para llegar a la meta. El cuerpo cansado de nuestra hermana Satu necesitaba un apoyo. Yo sé que tú a lo mejor te desesperas por cuidar a tu abuela, a tu abuelo, a tu suegra, a tu suegro. Y fíjate bien, hay gente que se desespera y busca a quien esté atendiendo. Si supieras la ganancia, la bendición que tenemos por honrar a nuestros viejos. Tuve el privilegio de honrar los últimos años la vida de mi abuela por parte de mi madre, por parte de mi padre. Y no tengo la duda de que el día que yo voy a envejecer, mis hijas, nuestros hijos nos honrarán, porque lo que sembramos cosecharemos. Pero es fácil decirle al hermano, a la hermana, ¿qué necesita papá? Y en lugar de decirle, dime, yo te voy a ir a ayudar para velar, para estar con papá. Eso no es fácil. Porque nos desgastamos, porque tenemos trabajo, porque nos preocupamos, porque la mujer no nos deja, porque sacamos una serie de cosas. Es más fácil apoyar a quien cuida a nuestros padres con economía, porque no nos queremos entregar nosotros en el cuidado. Hoy sufren nuestros ancianos esa falta de atención. Hoy sufren nuestros ancianos. Le hemos comprado un celular al padre, a la madre para hablarle, y es la persona que menos le marca para saber cómo está. Sabes que tu padre tiene fe y tiene paciencia. Esa es la realidad que vivimos. Dice la Biblia que la fe tiene que ser completada y perfecta sin que falte una cosa. Creo sin dudar alguna que nuestra hermana Satu hoy ha completado su fe. Porque no hay nada más perfecto para la fe del cristiano es que morir en Cristo. Ahí es donde completamos la fe. Dice el profeta que de nada le va a contar al justo su justicia si se descarrió. Imagínense que quisiéramos honrar a alguien que fue cristiano y terminó haciendo muchas cosas malas a la sociedad. ¿Cómo decimos? ¿Cómo hablamos bien? No sé si me estoy explicando. Pero cuando hay una persona que murió creyendo en Cristo, esperando en Cristo, con la paciencia que nuestra hermana Satu demostró, podemos decir con toda libertad que nuestra hermana está en Cristo Jesús. Mateo capítulo 4, fíjense en que Jesús nos enseña algo con su historia. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. ¿Sabes que nuestra hermana Satu fue llevada por el Espíritu a los hospitales muchas veces? Esa ocasión que se quebró sus manos fue una prueba de fe para ella y para la familia, para todos los que estaban cerca de ella. Recuerdo cuando la vi con sus dos manos enyesadas, con una sonrisa, diciéndome su experiencia. ¿Sabes? El Espíritu te puede llevar a ti a un hospital. El Espíritu de Dios te puede llevar a ti a un problema para que tu fe sea completada. Para que Dios se glorifique en ti. No para que fracases, no para que llores y lamentes. No, es para que tu fe sea pulida y pueda ser coronada en victoria en el cielo. Por eso es que Dios permite las pruebas. El mismo capítulo nos dice, versículo 4, que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le responde a Satanás y dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu problema, tu circunstancia, lo que tú estás pasando, si tienes fe, no te preocupes, viene respuesta de Dios. La hermana Satu es la evidencia de eso. La hermana Satu es el testimonio viviente de eso. Gracias a esa oración, hoy su familia conoce de Dios. Gracias a esa oración, hoy su familia está firme en la palabra. Y no tiene duda de que lo que ella alcanzó a ver en esta tierra,
lo mirará multiplicado el día que toda la familia llegue a su lado. Porque ya no serán 2 pastores que habrá visto solamente en su descendencia, sino que cuando llegue la familia ya le contarán lo que Dios hizo con ellos después de su partida. Cuando nos hallamos en diversas luchas, pruebas y tentaciones, las vivimos de acuerdo a la capacidad de nuestra fe. Y de ahí se produce la calidad de nuestra fe, porque nuestra fe es como un diamante en bruto que gracias a la prueba, gracias a la enfermedad y al proceso, tomará su mejor brillo. Y ese brillo no es para colocarse en una familia a los 90 y 100 y 200 años. Es porque una vez que alcanzamos ese brillo, esa joya tiene que pasar al palacio real, y es el cielo. ¿Cómo está tu brillo? ¿Cómo estás tú como un diamante? Dice, pastor, me siento como diamante en bruto, todavía no alcanzo todo mi brillo. Pues déjate moldear, porque un día tienes que brillar en el reino de Cristo. Ahí es donde estaremos nosotros. La carta a los Hebreos, aunque habla de los pastores, habla una verdad. El versículo 18 del capítulo 2 dice de los pastores que debemos de ver lo que Dios hace. Pero vayamos a Hebreos 2:18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, hablando de Jesús, para socorrer a los que son tentados. Jesús vivió lo que nosotros hemos vivido. Probablemente a lo mejor más. Porque probablemente a ti no te han escupido. A ti no te han puesto corona de espinas. Si con una espina que sangra nuestro dedo, nuestra mano, donde nos espinamos, nos duele. Imagínate lo que sintió Jesús en la frente. Segunda a los Corintios 12:15 dice, hablando Pablo de este mismo ejemplo de nuestra hermana Satu. Yo, con el mayor placer, yo creo que la hermana Satu diría lo mismo. Familia, les diría a ustedes, yo Saturnina, con el mayor placer gasté lo mío, y yo mismo me gastaré, dice Pablo, por amor de vuestras almas. Eso es lo que dice Pablo. Pablo no tan solo gastó sus recursos, sino se gastó él mismo. La hermana Satu se gastó ella misma. Llorándole yo a Dios, Señor, sana a mi madre es tu sierva, años sirviéndote. No he visto una mujer como ella, yo hablando con Dios. ¿Por qué permites que mi madre sufra? Y Dios me llevó a reflexionar algo que escribí y se lo dije a ella personalmente, y lo tengo ahí guardado para otro momento. ¿Sabes? Que el Señor me enseñó algo. Pablo cargaba en su cuerpo las marcas de la cruz. ¿Cuáles son las marcas de la cruz? Los azotes, los golpes, las cicatrices de haber predicado el Evangelio. Y el que un siervo de Dios, una sierva de Dios, cargue en su cuerpo la evidencia del desgaste por entregarse en el ministerio, es una honra. Y cuando Dios me llevó a comprender esto, que mi madre estaba desgastada como evidencia de haberse entregado, yo le lloré a Dios y le dije, Señor, permíteme envejecer en el ministerio con la evidencia de tu palabra. Yo no quiero envejecer sano, gordo, así panzón y decir ya la buena vida, no. Yo quiero tener en mi cuerpo la evidencia de que me entregué a ti, de que caminé predicando, de que me desgasté, me desvelé sirviéndote a ti. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Yo sé que hay mujeres aquí que tienen en su cuerpo las marcas de la edad, por la cocina, por el humo de aquel comal, aquella leña. Tienen en su cuerpo la evidencia de levantarse en la madrugada para darle de comer a su marido. Los 80 años, los 60 años ya cargan en ustedes la evidencia de lo que entregaron como mujeres. El desgaste físico. También el ministerio, Pablo dice que él cargaba y se entregó. La hermana Saturnina se entregó y tiene la evidencia de que hoy su fe fue perfecta. Volvamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Nos dice, considerad cuál fue el resultado de su conducta e imitad su fe. Si tuviéramos que hacer un análisis espiritual de la vida de la hermana Satu, hoy tendríamos que aprender una gran lección que en ninguna universidad teológica se puede obtener. Si comprendemos que la hermana Satu nos dejó un gran ejemplo. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar es de siervos de Dios, resistir es del que tiene fe. Eso es lo que dice Santiago.
que no tan solo basta con soportar, sino también resistir para poder alcanzar los propósitos de Dios. Encontramos entonces que la fe tiene que ser combinada con la resistencia, la perseverancia. El diablo se podrá levantar en tu contra muchas veces de muchas maneras. El diablo podrá levantarse en contra de ti y de tus hijos para que tú frenes tu fe. Pero una cosa te digo, haz como hizo la hermana Satu. Prefirió esperarse un tiempo, pero nunca retroceder. Nunca retroceder. Cuando te canses de caminar, descansa, pero no retrocedas. No se te ocurra volver atrás para agarrar impulso, porque en ese regreso puedes fallar y quedar. Dice la Biblia que los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, sus siervos fueron apedreados, azotados, puestos a prueba. Muchos de ellos murieron a espada. Sabemos cómo murieron algunos de sus siervos, los apóstoles. Yo sé que nos preguntamos por qué la hermana Satu se tuvo que ir así. Familia Villegas, familia Manzanares, yo sé que se preguntan por qué la tía se tuvo que ir así. Es porque a Dios le plació. Y es porque necesitamos aprender que los propósitos de Dios son perfectos. ¿Acaso Dios no podía llevársela de otra manera? Claro que sí. Pero Dios ya había escrito en el cielo del cómo tú y yo vamos a terminar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 21, versículo 13. Y Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Hablando a aquellos hermanos que habían dicho: Pablo, no vayas a Jerusalén, mira, te van a esperar azotes, no vayas, no te muevas. Pedro le dijo a Jesús: Señor, no llegues a la cruz, no mueras. Pero ¿qué hizo Jesús? Llegó a la cruz. ¿Qué hizo Pedro? Dijo: no lloren, es necesario que yo vaya. Yo sé que si mi hermana Satu nos hablara, diría: no lloren. Era necesario que así fueran las cosas. Pablo decía: estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a llegar. Pablo llegó a Jerusalén. Nuestra hermana Satu llegó a un hospital. Tú podrás llegar a tu familia. Hay personas que no pueden morir hasta que están en casa con un familiar. Hasta entonces. Recuerdo que dijo una persona: llévense a su familia a morir. 8 días no podía partir. Ya los médicos desconectaban. Pastor, ¿qué hacemos? No se muere, no fallece, ¿qué falta? Ya hemos orado, hemos hablado y estaban cuestionando mucho. Y después de analizar les dije: los tiempos de Dios son perfectos. Aquella madrugada que me hablaron y me dijeron: pastor, ahora sí ya fue en serio, partió con el Señor. Yo me muevo, llego al hospital para apoyar a la familia y organizar todo. Cuando sale su nieta de esa mujer anciana y me dice: pastor, mi madre sigue viva, ¿qué hacemos? Y le dije a la familia: ¿qué les hace falta hacer? Y empezaron a recordar: y hablamos con fulano, con mengano, y oramos aquí, oramos allá. Y de todo lo que estaba hablando, se le prende a alguien la idea. Dice: nos faltó algo, leerle la Biblia. Y le dije a la que estaba adentro: apúrate, léele la Biblia, porque esa mujer era de lectura de la Biblia. Diario leía su Biblia. Inmediatamente aquella nieta agarró su celular y buscó una cita bíblica, cual sea de los salmos, la primera que encontró, y se la comenzó a leer. Ahí estaban los médicos, y cuando terminó de leer aquella cita, expiró la hermana. Los médicos dicen: ya no se la lleven, ahora vamos a esperar porque ya no sabemos si es verdad o es mentira. Hasta 4 horas después nos dijeron: ahora sí fue en serio. ¿Sabes que cuando hay alguien que tiene fe, tiene que ser completada esa fe? Quiero terminar diciendo lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, familia Manzanares, familia Villegas, escuchen esto.
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Familia Villegas, familia Manzanares, tengan ánimo, que así como nuestra hermana Satu testificó en vida, así puedan testificar ustedes por donde vayan. Cada momento que se acerca más al sepelio está la cuenta regresiva. Yo alabo a Dios por la paz que veo en ustedes como hijos, pero yo sé que el día de mañana los sentimientos estarán más sensibles. Y si hay algo que psicológicamente se puede comprender, es que los sentimientos no están sujetos a la edad, solamente a los momentos y las circunstancias. Los sentimientos se agudizan de acuerdo a lo que vivimos, no de acuerdo a la edad que tenemos. Por eso, con toda razón, decía la hermana hace un rato, lloramos como niños. Lloramos. Pónganse de pie. La fe produce paciencia. Y la paciencia tiene un nombre hoy: Saturnina. ¿Cómo se llama tu fe? ¿Cómo se llama tu paciencia? ¿Comprendes lo que estoy hablando? Tu fe tiene que ser pasada por prueba. La evidencia de una mujer con experiencia en la cocina es que sus trastes, cacerolas, no están impecables. Creo que comprendemos eso, porque todos quisieran guisar en la cacerola más torcidita, la que tiene más tiempo en la lumbre, porque parece que se lleva la receta de la comida. No, es la que más se usa, ¿verdad? Y esa que más se usa tiene evidencia por estar en el fuego más tiempo. Así tiene que estar tu fe, con más evidencias por el proceso. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por enfermedad, gózate, no te entristezcas. Estamos viendo una mujer que soportó en fe y Dios le dio paciencia. Y hay que pedirle a Dios que nos permita tener la paciencia que nuestra hermana Sato tuvo. Con esa sonrisa, yo miraba cómo la hermana Alicia le daba a su mamá la comida. Esos momentos valen oro para ti, Alicia. Dios te permitió honrar lo que ella hizo contigo en tu infancia. Ella cosechó lo que sembró. Llevas la sangre en tus venas de una mujer de Dios. Yo sé que ella tenía muchos motivos para llorar, para quejarse por la vida. Pero si hay algo que ella dejó, fue que supo comprender y sonreír. Yo quiero pedir a los hijos directos que se acerquen al cuerpo de su madre. Por favor. Yo no quiero que cada momento pase sin que ellos se comprometan a pedir de Dios lo que su madre fue en esta tierra. Esa fe, si comprende, esa paciencia, y que un día cada uno de sus hijos también pueda tener la fe perfecta y completa en Dios. No vamos a pedir a un cuerpo inerte, vamos a honrar la memoria, los recuerdos de una madre, de un ejemplo, de una mujer incansable. Subir, bajar, subir, bajar. Dios es fiel. Oremos por la familia. Padre, hoy me presento, Señor, como siervo tuyo, para pedirte por las familias que hoy están al lado de los restos del cuerpo de su madre, lo que en tierra le llamábamos la hermana Satu. Esa sonrisa,
Yo sé que sus hijos, la familia, recuerdan también cuántas veces su madre les exhortó, les regañó y diferentes métodos de educación formativa que recibieron. Yo lo sé, Señor, porque una madre que hace su trabajo como madre, mi Dios, Padre, vive la experiencia en la vejez, la evidencia de haber sido una madre que cumplió todas las expectativas. Hoy, al lado de su madre están los hijos y piden, Señor, y pedimos, Señor, que le permitas a ellos heredar esa fe, heredar esa paciencia, heredar, Señor, esa perseverancia, Señor, que nuestra hermana Satu tenía en esta tierra. Que así como Eliseo levantó el manto de Elías, mi Dios amado, que así como Josué se quedó con el cargo y el ministerio de Moisés, así nuestros hermanos se queden con esa forma de ser, con esa fe, con esa perseverancia, con esa firmeza, Señor. Que nuestros hermanos puedan multiplicar, afirmarse, Señor, cada día, y no tan solo ellos, sino para sus respectivas familias, que ellos puedan también dejar un legado, mi Dios amado, al grado, Señor, que sea un legado imparable, un legado indefectible, que sea ellos firmes, constantes, Señor, que ellos se puedan defender solos, Señor, que su fe de testimonio, mi Dios amado, de que son verdaderamente siervos tuyos. Hoy nuestra hermana Satu dejó en esta tierra, en su descendencia, siervos tuyos, y que los hijos que hoy quedan puedan dejar no tan solo siervos, sino toda una plataforma de ministerios formales, Señor, para que te honren y te alaben. En el nombre de Jesús, Padre, al lado de el cuerpo de nuestra hermana Satu están sus hijos, y nosotros clamando por ellos. Bendíceles, mi Dios amado, y que lo que ellos han vivido, han aprendido de su madre, puedan tener la recompensa necesaria en esta tierra, pero también en el cielo, conforme dice tu palabra, porque nosotros vivimos para un día estar contigo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.